esperanza está en Dios hasta el final. En momentos de angustia o de dificultad, yo he dicho, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando me he sentido rodeado por el enemigo, he traído a mi mente y a mi corazón porciones de la palabra del Señor, como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra de Dios edifica el carácter del ser humano. La palabra del Señor ha sido para mí como un espejo, que cuando yo me miro, digo, uy, tengo que cambiar esto. Porque dice la Biblia, la misma palabra dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios imparte alegría. ¿Cuántas veces, hermanos, he estado triste y la palabra del Señor me ha traído alegría? Donde el Señor me dice, gózate, alégrate en mí. Yo soy tu sustentador. Yo soy el que te sostiene de la mano derecha. ¿Cuántas veces he estado mi vida llena de temores por situaciones, por aflicciones, por situaciones económicas, por situaciones familiares? Pero el Señor, cuando abro la palabra de Dios y me arrodillo y dejo que la palabra de Dios venga a mi vida, ella trae paz y trae alegría. Podía seguir diciendo muchas cosas, como la palabra de Dios nos permite derrotar la tentación. Cuando el enemigo viene a colocar la tentación delante de nosotros, viene la palabra de Dios y nos da esa fuerza. La palabra de Dios como infunde esperanza. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Leímos el Salmo 34, los leoncillos tienen hambre y claman, los justos, dice, y el Señor los oye. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios es tan especial que libera poder para vencer al enemigo. La palabra de Dios limpia la mente. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios garantiza nuestro futuro. Entonces, hermanos amados, en esta noche quiero decirte, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios trae aliento a nuestras vidas. Y en esta porción el Señor nos dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado varios días, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A veces nosotros nos imaginamos, hermanos amados, que el diablo va a llegar a nosotros a tentarnos, pero la gente dice, pero yo me doy cuenta inmediatamente cuando se me acerca el diablo porque yo le veo los cachos y la cola. Y entonces dicen, yo vi cómo el diablo se me acercaba a tentarme, a molestarme, a fastidiarme. Y ven el diablo como lo pintan en las caricaturas y con un tridente así y esto. Pero hermanos, aquí no dice que el diablo se acercó así. Yo creo y estoy de acuerdo con los estudiosos de la palabra de Dios, que el enemigo
se acercó en una forma muy sutil, muy disfrazado, porque la palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, hasta se disfraza de ángel de luz. A lo mejor una joven, una mujer muy tranquila, como muy, ¿sí? Le dice: Señor, si tienes hambre, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Qué fácil que es para ti. El enemigo se va a acercar a nosotros para darnos otras palabras, para que no oigamos la voz de Dios para los principios en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida. Y se va a acercar disfrazado de muchas maneras que aparentemente nosotros no los vamos a poder distinguir. Pero qué bueno cuando nosotros decimos: yo no voy a escuchar la palabra del diablo, voy a oír la palabra de Dios. Amén. Yo tengo lindos recuerdos de mi vida desde niño con mi padre. Y uno de los recuerdos que siempre tengo, y lo compartí esta semana con mi sobrino que vino de Estados Unidos, que hablábamos de esto, de recuerdos. Si una de las cosas que yo recuerdo a mi padre es de rodillas o en su brazo llevando una Biblia. Y no solamente en su brazo, sino siempre leyendo la palabra de Dios, meditando sobre ella. Una Biblia con sus hojas gastadas de tanto pasar, o subrayadas las páginas con diferentes colores y diferentes signos. Y recuerdo siempre meditando en la palabra de Dios. Lo recuerdo recitando epístolas completas de la palabra de Dios. Una vez me impresionó, me dijo: toma la Biblia. Yo la tomé. Me dijo: te voy a recitar el libro de Efesios. Y me lo recitó todito de memoria. Le digo: toma la Biblia, te voy a recitar el Salmo 119, el más largo de la Biblia. Y me impresionaba. Para él la Biblia era lo más glorioso, era la palabra más espectacular. Y cada vez me sorprendía más. Aún en los últimos días me dijo: por favor, léeme tal salmo. No me acuerdo exactamente cuál fue el que me dijo. Y yo se lo leí, y había unas partes que hablaban acerca de la muerte y del partir con Dios. Y entonces yo, como veía que mi padre estaba muy enfermo y estaba pasando por esa situación, entonces yo quería saltar esos versículos, y él me hacía con señas, porque ya no podía casi hablar. Me decía que me devolviera, no, que le leyera esos versículos. Él quería recordar que la palabra de Dios estaba ahí en su corazón. Y recordando esto, él escribió un poema acerca de la palabra de Dios. Y lo tengo aquí en este libro que él escribió. Y escribió lo siguiente, hablando de la palabra de Dios. Dice: es la Biblia mi tesoro, que del cielo descendió. Ella vale más que oro, más que todo lo que existe debajo del sol ardiente. Es la estrella del oriente, que con su luz matutina entre la oscura neblina una mañana alumbró. Trajiste consuelo al mundo, a todos sin excepción. Con tu divina palabra resucitas a los muertos, brindas tus brazos abiertos, y con amor verdadero nos hablas al corazón. Y en una de sus estrofas de este poema, en pocas palabras da su testimonio. Dice: en una tarde callada, yo entre los muertos andaba, y oí tu voz que llamaba, y entonces yo me acerqué, y con palabras de vida toda tu gloria me dabas, y de llanto conmovido en tus brazos me entregué. Oh Biblia, cuánto te quiero,
cuánta dicha tú me has dado, cuánto amor, cuánto consuelo. Siempre te llevo conmigo porque tú eres el camino verdadero que me conduce hasta el cielo. Es lindo, ¿no, hermanos? Y ahora está Él en el cielo, alabando al Señor, pero siempre la palabra del Señor. Y en esta noche, mis amados hermanos, al pensar en principios para la familia, para nuestra familia, para mi vida, para la iglesia, para la sociedad, tenemos que aceptar la palabra de Dios y aceptar su autoridad. Aceptar su autoridad. El Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Permaneciereis, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Déjenme decirles, hermanos amados, una verdad poderosa, y es que como cristianos en esta época, en este tiempo, el Señor nos llama a permanecer en su palabra. Y una de las formas de permanecer en su palabra es: yo debo aceptar su autoridad. Que la palabra de Dios sea mi guía. Que la palabra de Dios sea mi guía en mi vida. Que la palabra de Dios sea mi brújula en mi diario vivir, en mi familia, en la iglesia, en mi patria Colombia. Que la palabra de Dios sea la primera y la última palabra. Muchos problemas ocurren fundamentalmente cuando nuestras decisiones están basadas en factores de autoridad no confiables. Voy a decirles algunos que yo escucho. Uno es cuando nosotros basamos lo que son los principios para nuestra familia, o para mi vida, o para la iglesia, o para mi patria, basado en el concepto de la cultura. Y es: todos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Si todos lo hacen. Pero si la palabra de Dios me dice que yo no lo haga. Sí, pero todos lo hacen. ¿Ha escuchado eso, hermano? Todos lo hacen. Pero cuando la Biblia es mi autoridad, cuando la Biblia es mi luz, yo digo: así lo hagan todos, yo no lo voy a hacer, porque la palabra de Dios me dice algo diferente para mi familia. Amén. Otro factor de autoridad que tiene hoy la gente es la tradición. Que dicen: siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así en casa, mis padres lo hacían así, mis abuelos, siempre se ha hecho así. No importa, hagámosle. Pero el Señor a veces nos ha cuestionado, y cuando miramos la palabra de Dios dice: no lo tengo que hacer así, tengo que ser diferente, porque la Biblia es la luz, es la que me da los principios fundamentales. Otro de los factores de autoridad dice: bueno, es que lo lógico, lo que parece lógico, entonces le dan la autoridad a la razón. Sí, lo lógico es tal cosa, así la palabra de Dios diga otra. Dice: no, pero es que lo lógico es tal, es que hagamos esto, es que digamos esto, es que vayamos de esta manera. Pero a veces en ese aspecto, hermanos amados, nos equivocamos, porque el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ha dicho el Señor. A veces seguimos otro principio de autoridad, y es nuestras emociones. Y una de las frases que yo escucho con frecuencia es: yo sentía que eso era lo correcto. ¿Sí lo he escuchado? Yo sentía que eso era lo correcto.
Pero es que no se trata de sentir, se trata de conocer la palabra del Señor. Así que la pregunta que siempre yo tengo que hacerme es: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? El Señor, ante la tentación, ante lo que el enemigo le quería decir y le quería hacer en su vida, el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, para que este año vayamos a un nivel diferente, a un nivel precioso, a un nivel más arriba en nuestra vida espiritual, en nuestras familias, en la iglesia. Y no lo lograremos si no permitimos que sea la palabra de Dios la que nos diga los principios y el camino que debemos seguir. Amén. Esa es la verdad. Entonces, que este año, mis amados hermanos, nuestras familias sean familias donde esté la presencia de Dios. La presencia de Dios. Donde todos los días, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestra iglesia, cada vez que se reúna, tengamos la palabra de Dios en alta estima. Que todos los días tengamos nuestro tiempo devocional. Que todos los días allí de rodillas: Señor, háblame. Y tú meditar en la palabra de Dios. Uno de los más grandes avivamientos que se han tenido en la historia de muchas iglesias es cuando han colocado la palabra de Dios en su lugar preciso. He visto muchas vidas restauradas a través de la palabra de Dios. Personas que estaban en crisis económicas terribles, pero entraron en la palabra del Señor, se agarraron de la palabra de Dios, dijeron: Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y el Señor les ha dado no solamente una, sino 2 y 3, y palabras y fortaleza. Y el Señor empieza a decir: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca halla. Yo he visto personas que han estado llenas de ansiedad y han encontrado la palabra del Señor. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces se convierten en familias de presencia de Dios, cuando la palabra de Dios entra al corazón y cambia nuestras vidas. Amén. Familias llenas de autoridad, de amor, familias que sirven, familias que edifican, como en la palabra de Dios. Que este año la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, que la palabra de Dios sea la que nos dé el derrotero, que la palabra de Dios sea el que nos indique hacia dónde tenemos que ir. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Hoy es un día precioso, un día maravilloso, donde podemos acercarnos confiadamente al Señor. Yo no sé cómo está su corazón allá por dentro, mi amado hermano, mi amada hermana, pero el Señor sí lo sabe. Yo no lo sé. Yo sé que aquí entre nosotros hay personas que están supremamente cargadas. Hay carga. Hay personas aquí que están tristes porque dicen: Señor, ¿qué pasa? Las cosas no me salen. Señor, ¿por qué no me has dado la respuesta? Hay personas aquí que están asustadas. Hay espíritu de temor que ha querido invadir su vida. Y así estuviera yo solo aquí, hermanos amados, en esta noche, yo le digo al Señor: Señor, gracias por esta palabra que tú me has regalado, porque has fortalecido mi fe y mi confianza en ti. Porque la palabra de Dios es tan preciosa
que toca a 1, a 2, a 3, a 1000, a 10,000, a 1,000,000. Pero la palabra de Dios es una palabra personal. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Echa sobre el Señor toda vuestra ansiedad. Hay aquí algunos que están angustiados, afligidos por situaciones de enfermedad, por situaciones de economía. Y esta noche es una noche de oración. Esta es una noche donde yo le puedo decir al Señor: Señor, por favor, di tu palabra. Y el Señor en su palabra dice: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Yo pongo delante de ti la bendición o la maldición. Escoge la bendición. Y el Señor dice: mi palabra son verdad y son vida. Escoge la palabra de Dios, no la palabra del enemigo. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. El Señor te dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor Jesús te dice: yo he venido porque no por los sanos, sino por los enfermos. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Si tú le dices: Señor, yo estoy perdido, el Señor te dice: el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú le dices: Señor, tengo miedo, el Señor te va a decir: no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador, que te sostiene con su mano derecha. Si tú le dices: Señor, estoy enfermo, el Señor dice: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Y no es cualquier palabra, no es una frase de cajón, no es una palabra por decirla. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cambia. Lo único que tienes que decir es: Señor, di la palabra y esta situación cambiará. Señor, di la palabra para que ocurra ese milagro en mi familia, en mi hogar, en mi vida. Di la palabra, Señor. Sé que tú tienes la palabra. Y mi amado hermano, que este año sea un año donde tú digas: tengo hambre de la palabra de Dios. Tengo hambre de ti, hambre de tu palabra. Quiero que esa palabra llegue a mi vida, a mi corazón. Quiero que esa palabra me traiga nuevas fuerzas. Quiero edificar mi casa, mi familia sobre la roca que es la palabra de Dios. Quiero edificar mi vida en tu palabra. Señor, yo te ruego en esta noche que quites toda negligencia hacia la meditación en tu palabra. Quites, Señor, de los corazones toda pereza para oír tu palabra, para leer tu palabra, para atesorar tu palabra, Señor. Ella es un tesoro. Tu palabra es el pan de vida que necesita mi alma, mi espíritu. Tu palabra, Señor, es lo que necesita esta iglesia en este tiempo. Tu palabra, Señor, es lo que necesita nuestra patria. Volver a los principios de tu palabra. Dejar que seas tú, Señor, generando cambios, quitando costumbres, desarraigando formas de pensar que no están de acuerdo con lo que tú has establecido. Señor amado, en esta noche paséate en esta hora. Paséate en esta hora.
Paséate, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Oh, tú eres mi sustento, tú mi creador, y tú mi creador, y la última palabra, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Hermanos que tengan peticiones, levanten su mano izquierda, pongan su otra mano derecha en el corazón. Aleluya. Aleluya. Deja que en esta noche sea el Señor mismo tocando tu corazón. No el hombre, el Señor.
Veo muchas manos levantadas. Echa sobre el Señor tus cargas. Él te sustenta. Confía en el Señor y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de tu vida. Cualquiera que sea tu petición, esta es una noche diferente. Esta es una noche cuando hemos levantado en alto la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cambia las situaciones. Y la palabra de Dios produce creación donde hay algo que no es de Él. La palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Abre tu corazón. Escucha lo que el Señor te está diciendo en una forma personal en este instante. No temas, cree solamente. No te angusties, descansa en el Señor. Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu paz. Él es la vida. Él es tu ayudador. Levanta tus ojos y míralo a Él. Dile al Señor: Señor, mi confianza está en ti. Mi esperanza está en ti, Señor. No miro el brazo del hombre. No miro, Señor, las circunstancias. No miro, Señor, la situación. Te miro a ti, Señor. Te miro a ti. Te miro a ti, Señor. Te miro a ti, oh Dios. Descanso en ti, Señor. Díselo al Señor: descanso en ti, Señor. Te miro a ti, oh Dios. Descanso en tu palabra. Creo tu palabra. Sé que tú eres mi ayuda. Sé que tú eres mi restaurador. Sé que tú harás cosas maravillosas. Hoy, Señor, declaro un milagro en mi vida. Hoy, Señor, declaro un milagro en mi familia. Hoy, Señor, declaro un milagro en tu iglesia. Hoy, Señor, declaramos la iglesia Mi Esperanza levantada en el poder de tu palabra. Una palabra que restaura, una palabra que alienta, una palabra que fortalece, una palabra que hace brotar del interior la gloria tuya. Hoy, Señor, declaramos que tu palabra traerá libertad, porque tu palabra es la verdad. Y tú dices: Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, trae esa palabra y que cada uno de los que estamos aquí podamos sentir como esa agua fresca cayendo sobre nuestro cuerpo, siendo, Señor, lavados en tu palabra, rociados por tu palabra, empapados por tu palabra. Que al hablar, que al oír, que al caminar, que al vivir, que al tomar decisiones, Señor, sea tu palabra y no mi palabra. No sea la cultura, sino tu palabra, Señor. No es lo que se haya hecho por tradición, es lo que tú dices, es lo que tú hablas. Bendito sea tu nombre. Señor, hoy enviamos una palabra de sanidad sobre los que están enfermos, tanto los que están aquí como los que están en sus hogares. Enviamos una palabra de sanidad
sobre nuestra hermana pastora Salamanca. Enviamos una palabra de sanidad sobre Paola, la hija de mi hermano Alejandro y Estela. Oramos y enviamos una palabra de sanidad sobre Harold, este amigo, Señor, de mi hermana Imelda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad sobre nuestros hijos que están enfermos en sus hogares, en otra ciudad, en otro país. Enviamos una palabra de restauración sobre nuestra familia que está deprimida o afligida o angustiada. Declaramos, Señor, que el enemigo no tiene ni arte ni parte en medio de nuestros hogares, que hoy nuestra mirada está puesta en ti. Y Señor, por eso declaramos ángeles alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el valor que tu cruz me regaló, mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Dilo, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Mi esperanza está en Dios hasta el final.